Si tienes una colonia de hormigas del género Mesor, probablemente estés empezando a notar algo estos días. Después de unos meses en los que parecía que apenas ocurría nada, las obreras empiezan a moverse otra vez, se acercan a la salida del hormiguero, exploran y reordenan las cámaras. Poco a poco, la colonia vuelve a la vida. Esto ocurre porque estamos entrando en uno de los momentos más interesantes del año para observar a estas hormigas, el fin de su diapausa. Durante el invierno, muchas especies mediterráneas reducen su actividad metabólica al mínimo. No es exactamente una hibernación como la de algunos mamíferos, pero sí un estado de ralentización fisiológica. La reina prácticamente deja de poner huevos, las obreras se mantienen en cámaras profundas del nido y la colonia sobrevive consumiendo lentamente las reservas acumuladas durante el año. Pero ojito cuando el suelo empieza a calentarse, cuando los días se alargan, el reloj biológico de la colonia se activa y entonces ocurre algo fascinante. Las hormigas agricultoras del Mediterráneo despiertan. Bienvenidos a Va de Hormigas, el canal de estos animalitos de seis patas que tanto nos gustan. Hoy os vamos a hablar del género Mesor, un género que pertenece a la familia Myrmicinae, una de las ramas evolutivas más diversas dentro de las hormigas. En este género se agrupan más de un centenar de especies, distribuidas especialmente por Europa, Norte de África, Oriente Medio y Asia Central. Pero todas ellas comparten algo muy particular, son hormigas granívoras especializadas. En el canal ya conocéis nuestras Mesor barbarus, y es que mientras muchas otras hormigas se alimentan de insectos, néctar o secreciones de pulgones, las Mesor han desarrollado una estrategia completamente distinta. Estas hormigas cosechan semillas, exactamente de la misma manera que lo haría un agricultor. Las obreras salen del nido, recorren el terreno cercano y recolectan semillas caídas de hierbas y plantas silvestres. Después, las transportan hasta el interior del nido donde las almacenan en cámaras especiales. Estas cámaras se conocen como graneros, evidentemente, y dentro de ellas se acumulan auténticas reservas de alimento que pueden sostener a la colonia durante largos periodos. Pero estas semillas no se consumen simplemente tal cual, las obreras realizan un proceso que resulta muy interesante. Primero, trituran las semillas con sus mandíbulas, después de este material triturado lo mezclan con saliva y agua y finalmente producen una masa nutritiva conocida popularmente como pan de hormigas. Este alimento es especialmente importante para alimentar a sus larvas y a toda la colonia. Pero antes de entrar a hablar de esta hormiga en profundidad y de cómo hacemos nosotros para criarla en el canal y que esté tan chula como están, vamos a hablar del origen de su nombre. ¿De dónde viene el nombre del género Mesor? Para entender el origen de este nombre hay que mirar primero cómo entendían la agricultura las civilizaciones clásicas del Mediterráneo. Nos vamos a remontar hasta Grecia, para ser exactos. En su mitología, la agricultura estaba bajo la protección de Deméter, la diosa del grano, de las cosechas y de la fertilidad de la tierra. Deméter representaba el ciclo completo del cereal, la siembra, el crecimiento del trigo, la maduración del grano y finalmente la cosecha. Pero en la tradición agrícola romana, muy influenciada por la griega, existía la idea de que este trabajo no lo realizaba la diosa sola, sino que estaba asistida por una serie de espíritus menores especializados, cada uno encargado de una parte muy concreta del proceso agrícola. Podríamos decir que eran los ayudantes de Deméter en el trabajo del campo, cada uno representaba una fase distinta del ciclo del grano. Por ejemplo, teníamos a Convector, el espíritu encargado de transportar la cosecha desde el campo hasta el lugar de almacenamiento. Representaba el momento en el que el grano ya cortado era llevado hacia el granero. Por su parte, Conditor se ocupaba de guardar el grano, simbolizando el acto de almacenarlo en silos o depósitos para que pudiera conservarse durante todo el año. Y finalmente, Promitor representaba la distribución del grano almacenado, el momento en el que ese alimento era repartido o utilizado por la comunidad. Y luego encontramos a Mesor. Mesor era el espíritu encargado de la cosecha, propiamente dicha, el momento en el que el cereal maduro se segaba y se recogía del campo. Es decir, Mesor representaba el inicio de todo el proceso, la primera fase del ciclo agrícola. Y precisamente de ese término latino mesor, que significa segador o cosechador, es de donde proviene el nombre científico del género de hormigas que conocemos hoy como Mesor.
Cuando los naturalistas comenzaron a observar estas hormigas en los campos mediterráneos, el paralelismo era imposible de ignorar. Filas de obreras saliendo del nido, recolectando semillas, transportándolas hacia graneros subterráneos y almacenándolas para el futuro. Era, en cierto modo, una agricultura a escala diminuta. Por eso se decidió utilizar este nombre tan apropiado: Mesor, las cosechadoras del mundo de las hormigas. Pequeñas agricultoras que llevan millones de años recolectando semillas mucho antes de que los seres humanos empezáramos a cultivar nuestros propios campos. Dentro del género Mesor, evidentemente, una de las especies más conocidas en la península ibérica es la Mesor barbarus. La tenemos ahí detrás. Es probablemente la hormiga granívora más familiar para quienes viven en zonas mediterráneas y también es una de las especies más populares dentro de los aficionados a la microecología. ¿Por qué? Por varias razones. La primera es su polimorfismo. En una colonia de Mesor barbarus no todas las obreras tienen el mismo tamaño. Podemos encontrar obreras pequeñas o minors, obreras medianas y obreras gigantes llamadas major. Estas últimas tienen cabezas enormes en proporción a su cuerpo y esa cabeza alberga músculos mandibulares muy potentes. Su función principal es triturar semillas duras que otras obreras no podrían procesar. Este sistema de castas permite a la colonia aprovechar recursos alimenticios muy variados. La Mesor barbarus es una especie que prospera en ambientes característicos de clima mediterráneo. Se encuentra principalmente en España, Portugal, sur de Francia, Italia y el norte de África, y suele habitar terrenos abiertos como praderas secas, campos abandonados, bordes de caminos y zonas agrícolas. En estos ambientes, el suelo suele ser arenoso o arcilloso, lo que facilita la excavación de nidos profundos. Los nidos de esta especie suelen alcanzar más de 1 metro de profundidad y dentro de ellos se distribuyen numerosas cámaras de cría, cámaras de descanso y, por supuesto, las cámaras graneros para almacenar sus semillas. En verano, cuando la actividad está en su punto máximo, es habitual ver auténticas autopistas de hormigas transportando semillas hacia el nido. Es uno de los espectáculos más característicos del mundo de las hormigas mediterráneas. Por otra parte, durante los meses de invierno, estas colonias entran en un estado de diapausa. La diapausa es un fenómeno biológico presente en muchos insectos. Consiste en una pausa temporal en el desarrollo de la actividad metabólica, generalmente asociada a condiciones ambientales desfavorables o a falta de nutrientes y alimentos. En el caso de Mesor barbarus, la diapausa suele producirse durante el invierno. Las temperaturas bajan, el alimento escasea y la colonia entra en modo de ahorro de energía. La reina deja de poner huevos, las larvas detienen su desarrollo y las obreras se concentran en zona más profunda del nido donde la temperatura es más estable. Es un periodo de calma, pero también es un periodo estratégico, porque cuando la primavera se aproxima, la colonia necesita estar preparada para reactivarse rápidamente. Cuando el suelo vuelve a calentarse, algo cambia dentro del hormiguero. Las obreras empiezan a moverse más, se reabren galerías, se reorganizan las cámaras y poco a poco la reina retoma la puesta de huevos. Este es el momento en el que la colonia entra en fase de crecimiento. Aparecen nuevas larvas. Las obreras necesitan alimentar a la siguiente generación y la actividad aumenta de forma considerable. Para quienes mantenemos colonias en cautividad, este momento del año es especialmente interesante, porque es cuando observamos una reactivación muy clara del comportamiento de la colonia. En el canal hemos utilizado, durante el tiempo que llevamos, distintos tipos de semilla para alimentar a nuestras colonias, pero hay dos que siempre nos han funcionado especialmente bien. Una de ellas es la chía. La chía tiene varias ventajas. Es pequeña, lo que facilita que las obreras la manipulen, y tiene un contenido nutricional bastante interesante, con grasas, proteínas y fibra. Y además absorbe agua con mucha facilidad, lo que puede facilitar su procesamiento por parte de las hormigas. En muchas colonias de Mesor barbarus la chía es aceptada prácticamente desde el primer momento. La otra semilla que hemos utilizado ocasionalmente con muy buen resultado es la semilla de calabaza. Estas semillas son bastante más grandes y más ricas en grasas y proteínas, por eso no las utilizamos como alimento principal, pero sí pueden ser un buen aporte energético puntual, especialmente en colonias grandes. Es bastante curioso observar cómo las obreras trocean estas semillas antes de almacenarlas. Tener en cuenta que las semillas de calabaza tienen una piel extremadamente dura y que es necesario partirlas por la mitad para que las hormigas puedan llegar al germen. Hablando de comida, aunque las mesas son granívoras, evidentemente, no son exclusivamente vegetarianas. En la naturaleza también consumen proteína de origen animal. Esto puede incluir insectos muertos, pequeños artrópodos o restos de animales. Especialmente cuando hay larvas en desarrollo, el aporte proteico puede ser importante. Por eso, en cautividad es recomendable ofrecer ocasionalmente algún tipo de proteína. En nuestro caso, ya sabéis que optamos por las blácticas dubias que tenemos congeladas, se las damos, se descongelan y ellas en cuestión de horas acaban con toda la bláctica. También
podemos darle, y le hemos dado de forma eventual, una tortilla de huevo con azúcar o algún otro tipo de aporte proteico como puede ser grillos, tenebrios o un poquito de jamón york. Este aporte suele ser especialmente útil al final de la diapausa, cuando la reina vuelve a poner huevos y la colonia entra en fase de crecimiento. Pensad que en este momento la colonia necesita mucha proteína, primero para que la reina ponga huevos y segundo para que aquellas larvas que estaban en stand-by por la diapausa se reactiven fuerte y pupen rápido a nuevas obreras adultas. Como en todas las hormigas del género Mesor presentan un sistema social que es increíble. Una colonia de Mesor barbarus puede llegar a alcanzar decenas de miles de obreras. Cada una de ellas cumple una función dentro del sistema social. Algunas exploran, otras transportan alimento, procesan semillas, cuidan de las larvas y todas juntas forman un organismo colectivo extremadamente eficiente. Cuando observamos una colonia de hormigas trabajando, en realidad estamos viendo algo muy parecido a un superorganismo. Cada individuo es pequeño, pero el conjunto funciona como una unidad compleja. Y ya vamos llegando al final del vídeo, que es que las hormigas del género Mesor son un ejemplo perfecto de cómo la evolución puede dar lugar a soluciones extraordinarias. En ambientes secos y duros, donde el alimento puede ser impredecible, estas hormigas han desarrollado una estrategia muy eficaz: cosechar y almacenar semillas, algo que recuerda sorprendentemente a la agricultura humana. Y ahora, con el final del invierno, sus colonias vuelven a activarse, las galerías se llenan de movimiento, las obreras salen de nuevo al exterior y el ciclo anual de estas pequeñas agriculturas del Mediterráneo comienza otra vez. Si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias por acompañarme un domingo más. Espero que te haya gustado el vídeo, que hayas aprendido un poquito más de estas pequeñas Mesor. Y por supuesto, ya sabes lo que te digo siempre, déjame en comentarios qué te ha parecido. Si tú tienes una colonia de Mesor barbarus en casa o de cualquier otra hormiga del género Mesor, quiero saberlo. Y como siempre, déjame un like, comparte el vídeo con la gente que creas que le puede estar interesada y por supuesto nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!